Bueno, para esta guía, la primera guía correspondiente al mes de julio, desde la semana 20 al 24 de julio, vamos a estar trabajando ortografía. Le cuento, ortografía es una palabra compuesta construida por orto, que significa correcto, y grafía, que es letra. Entonces, la correcta letra es la ortografía. Por eso es absurdo decir que tengo mala ortografía, ya que estaría diciendo algo así como tengo mala buena ortografía. Bueno, habiendo dicho este pequeño detalle, no olviden buscar un ambiente apropiado para trabajar y tener los materiales que se solicitan. Cuaderno, lápiz, borrador, lapicero, resaltador, el anexo 1, donde vienen las reglas ortográficas, un diccionario y un lugar apropiado lejos de distractores. Se le pide también realizar las actividades del apartado 2, que dice voy a recordar lo aprendido, reflexiono sobre las ideas propuestas en la actividad siguiente y resuelvo la práctica sugerida en el anexo 1. Dice que puede imprimirla o hacerla de manera digital, en fin. Aparece la letra A, dice las preguntas para autorregularse y evaluarse las responderá hasta que haya terminado todo el trabajo. Lea la información que se le propone en esta guía autónoma acerca del uso de las letras. Da las indicaciones de que es necesario que un conocido dicte. Yo subí a los grupos de WhatsApp un audio, dos audios, uno de la lista 1 y el otro de la lista 2. Entonces podrían estar pausando y escuchando las palabras de esta manera. Bueno, continúo, perdonen la pausa. Decía entonces que pueden seguir el dictado. La intención de estos dos dictados es que ustedes midan cuánto aprendieron del uso de las letras que se explican en el anexo 1. Si ustedes quieren, pueden medirlo sacando una nota. Por ejemplo, obtienen el total de palabras correctas, las multiplican por 100 y luego las dividen entre el total de palabras que viene en la lista, que creo que son 83. Entonces, si yo gané 60 palabras, les hice bien, multiplicaría 60 por 100, que serían 600, y luego lo dividiría por 83, y así obtengo mi nota. Con el fin de reflexionar, respondo las siguientes interrogantes. Busque las palabras en el diccionario, busque las palabras que tuve dudas. ¿En qué me sirve mejorar mi ortografía? ¿Qué puedo mejorar de mi trabajo? ¿De qué manera me ayuda la redacción de un texto narrativo? Bueno, eso lo responden de manera personal. Uso de las letras. Quiero que vean estos tres carteles. Así como estos tres carteles, yo me encuentro cualquier cantidad de carteles, publicaciones, incluso en ventas en redes sociales, incluso en perfiles de WhatsApp, Facebook, qué sé yo, encuentro continuamente errores ortográficos. Y no es que uno sea un diccionario andante que todo el tiempo escribe bien, porque todos cometemos errores en algún momento. Pero sí es evidente estos letreros que traen no errores, sino horrores. Por ejemplo, venta de hielo, donde venta está con B, hielo está sin H. Luego, si está cerrado, vuelve a cerrar. Primero, el uso de los puntos, que no debe estar ahí. Debería ir una coma después de vuelve. Y debería haber una tilde en está. Cerrado debe ser con C y con R doble. Vuelve con V y debería ser vuelva. A cerrar con C y nuevamente R doble. El punto puede estar al final. Luego donde dice solicito 20 pintores, 5 barra inclinada. Me imagino que lo que querían es indicar sin experiencia. El error sería solicito con S, debería estar con C, incito. Y bueno, el 20 en dígitos cuando debería ser palabras, pero bueno, en publicidad se utilizan los dígitos. El sin, que es digamos, es un 5 y una barra inclinada. Bueno,
Vamos ahora a, como les digo, esto del dictado lo hacen ustedes, yo les dejé unos audios. Vamos a ir directamente al uso de las palabras. Empecemos con la letra H. Lo primero que debo decirles es que las palabras, la ortografía se aprende más sencillo cuando empiezo a tener ciertas tradiciones. Primera tradición, lo dice alguien que tenía muy mala ortografía, de verdad que sí. Llegué a la universidad y tenía problemas con la ortografía. Entonces empecé a comprenderlo y a practicar ciertas actitudes. Número uno, leer. El leer me ayuda a mejorar mi ortografía. Y número dos, el hecho de no escribir una palabra si no estoy seguro de cómo escribirla, sin buscar un diccionario y revisar y corroborar que se escribe de esta manera o de aquella. Este ejercicio les permitirá a su cerebro crear una relación entre la palabra correcta y la escritura correcta. Cuando ustedes escriben mal una palabra varias veces, llegará a creer el cerebro que esa es la correcta. Entonces tendrán problemas cuando estén escribiendo porque creerán que están haciendo bien escribiéndolo de cierta manera cuando no lo es así. Ahora, fuera de esos dos consejos, quiero indicarles que la ortografía se rige por reglas y que estas reglas se generalizan. Además, quiero indicarles que existen excepciones a estas reglas, pero como la palabra lo dice, son excepciones. Y adicionalmente quiero decirles que se trata principalmente de cumplir con la normativa de una familia de palabras. ¿Y qué es esto de la familia de palabras? Bueno, por ejemplo, casa. Casa se escribe con S, sa. Entonces, todas las hijas de la palabra casa, la familia de la palabra casa, como caserío, casita, casucha, caserón, casado, todas ellas se van a escribir con S. ¿Por qué? Porque son familia, son las hijas, digamos. Entonces, esto es importante. Cuando se trata de familias de palabras, respetamos a la mamá. Como viene escrita la mamá, así se van a escribir los hijos o hijas, hermanos, hermanas. Empezamos con la letra H. Todas las palabras que son familia de haber, es decir, que son derivados del verbo haber, se escriben con H. Por ejemplo, había, hubo, haya, que yo haya comido, por ejemplo. Había visto, hubo, tormenta. Todas ellas se escriben con H. En el caso de hacer, igual. Hacía, hizo, hará. Todas ellas se escriben con H. Hallar, que significa más o menos encontrar. Recuerden que está hallar de encontrar y está, por ejemplo, si yo digo haya, que él haya visto, ese haya visto es con Y, porque es del verbo haber. Pero si yo digo, ojalá logre, él haya, ¿cómo sería? Ella haya las llaves. Ella haya, ese haya va con ella, ya que se trata de encontrar. Pero que más o menos se dio a entender. Lo mismo pasa con los verbos derivados de hablar y los verbos derivados de habitar. Segunda norma. Las palabras que empiecen por los diptongos ia, ie, ue, ui, se escriben con H. Por eso hiato va con H, hierba va con H, hueso va con H, huida va con H. Ahora vamos a ver un dato interesante, porque aquí se rompe el asunto de la regla de las familias. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, huérfano se escribe con H, pero orfanato se escribe sin H. Y esto, entonces, ¿cómo lo vemos? Ya, ¿dónde está la familia? Bueno, aquí es porque se utiliza esta regla que rompe el asunto de la familia. Simplemente ue, de huérfano, un diptongo, empieza con diptongo y por lo tanto utilizo el H, la H. Regla número 3. Los prefijos emi, emo, hetero, homo se escriben con H. ¿Qué es un prefijo? Bueno, un prefijo es una construcción al inicio de una palabra que agrega un significado.
Por ejemplo, homo, que significa del mismo modo o la misma unidad. Por ejemplo, homogéneo, homosexual, hetero, que significa variado. Por ejemplo, heterogéneo, heterosexual. Hemo, que significa sangre, por eso hemorroides, hemoglobina, hemorragia. Hemi, que tiene que ver con un lado, por ejemplo, hemisferio. Las palabras que empiezan con hidro, hiper, hipo, son prefijos también, se escriben con H. Hidro, que significa agua, hiper, que significa grande, hipo, que significa corto o poco. Por ejemplo, hidrógeno, hidrolavadora, y hiper, por ejemplo, hipermercado, hiperactivo, que la gente tiende a decir imperactivo, no es así, es hiperactivo, es decir, muy activo. Hipo, que significa corto, pero en la palabra, por ejemplo, hipocardíaco, ahí se aplicaría el hipo como corto, hay un problema de ritmo cardíaco, mientras que hipócrita no aplica a este significado de corto. Realmente es porque es una palabra griega que consistía en el teatro que un actor tuviera dos máscaras. Entonces, hipócrita significa algo así como dos máscaras. ¿Por qué dos máscaras? Porque un actor requería cambiar de personaje, tenía dos personajes, y entonces zafaba la máscara que estaba en la parte superior y ya quedaba como el otro personaje. Bueno, es un dato curioso. Algunas interjecciones también llevan H. Las interjecciones son expresiones de gran emotividad como ba, o, alá. En fin, todas ellas se escriben con H. Les decía a ustedes que huevo, huella, hielo, piedra se escriben con H porque empiezan con los diptongos. Ahora, vean el asunto de las familias que les comentaba. Huevo, ovario, óvulo, son familia, pero óvulo no lleva H. Huevo sí, por el diptongo. Un dato curioso también es que en los hablantes del español tendemos a hacer una Y. Por ejemplo, en hielo decimos hielo, en hierba decimos hierba. Esto es un error. Es hierba, es hielo. Vamos al uso de la C. ¿Cuándo utilizar la C? En todos los verbos, es decir, palabras que expresen tiempo, sean normalmente una acción, terminados en ser. Por ejemplo, nacer, yacer, hacer, adolecer, agradecer, retorcer, estremecer, con las excepciones del caso como toser, coser y ser. También se escriben con C los verbos terminados en ciar, como por ejemplo, apreciar, acariciar, neciar, vaciar, negociar y ciar, con las excepciones como lisiar, ansiar, extasiar, anestesiar. Se escriben con C las palabras terminadas en asia, isia, isie, isio, como fenicio, planicie, bullicio, pericia, codicia, malicia, falacia, con las excepciones como Dionisio, Ignacio, Asia, Anastasia, Alicio, Eutanasia. Y esto se debe porque algunas de estas palabras no corresponden a la lengua propia del castellano, sino a otras como el griego, qué sé yo. No provienen directamente del latín, sino que de otras construcciones. Uso de la C. Se escribe con C, los terminados, los verbos, las acciones, ensir y usir, como por ejemplo conducir, producir, traducir. Excepto asir, que asir es como tomar o agarrar. Se escriben con C aquellas palabras terminadas en ansia, ansio, ensia, como constancia, excelencia, extravagancia, cansancio, etc. Con las excepciones como ansia y hortensia. Se escriben con C las palabras terminadas en sion. Aquí quiero hacer como una pequeña nota. ¿Cómo es esto de la terminación en sion? Porque hay palabras que terminan en sion y se escriben con S. Entonces, ¿cómo sé cuándo es una y cuándo es otra? Muy fácil.
no aplica para todas, pero para la gran mayoría, las palabras que terminan en ción, cuando una de las hermanas pueda construirse al final con to, tor o dor, se escriben con C. Por ejemplo, compositor termina en tor, que está la hermana. La palabra sería composición, con C. Bendito, está la hermana, termina en to, bendición, por lo tanto, se escribe con C. Rotador, termina en dor, por lo tanto, rotación se escribe con C. Y así con todas las demás. Esto es importante indicarlo. Hay una norma igual para la S, para las terminaciones en ción, pero estas serían en función de las terminaciones sa, so, sor, sorio. Como por ejemplo, profesor, termina en sor con S, por lo tanto, profesión se escribe con S. Es un datillo ahí para que lo tengan a mano. Al final lo que estamos viendo es el uso de la C y no de la S. Se escriben con C los diminutivos cito, esito, esillo, que significan pequeño o con el sentido de despreciable. Por ejemplo, no es lo mismo un pececito que un pececillo. Pececito es pequeño, el pececillo es despreciable. Bueno, les decía que en el caso de las terminaciones cito hay excepciones. Es el caso de bolso, bolsito. ¿Y por qué rompe la regla? ¿Por qué no se escribe con C? Bueno, no se escribe con C, ya que la palabra mamá, de la que se deriva, es de bolso. Y bolso ya tenía una S. Entonces, bolsito mantiene la S. Pasa lo mismo con mesa, mesita. ¿Por qué? Porque mesa lleva S. Entonces, mesita mantiene la S. Igual con los respectivos, mesilla, bolsillo, pasa exactamente lo mismo. Porque la familia es primero. Bueno, espero que hayan entendido esa explicación del uso de las terminaciones cito, sillo. Escriben con C los sufijos terminados en sida, sido, sidio, que normalmente significan muerte. Por ejemplo, homicida, mata a un hombre. Escuché femicida, que significa igual muerte, pero ahora una mujer. Parricida, que es la muerte a un padre, o el asesinato de un padre. Y genocidio, que tiene que ver con la muerte de una población, de una etnia. Sin embargo, hay otras palabras como amanecido, parecido, establecido, que no tienen que ver con este significado de muerte. Entonces, terminaciones sida, sido, sidio, se escriben con C. Se escriben con C las terminaciones cimiento, como por ejemplo, agradecimiento, enriquecimiento. Siguiente regla. Se escribe con C las terminaciones CES, que surgen del plural que ya contiene una Z. Por ejemplo, maíz termina con Z. El plural es maíces con C. Y esta explicación que voy a dar a continuación aplica para otras reglas. Cada vez que la Z se encuentre con el sonido de una vocal, de la vocal E o de la vocal A, perdón, de la E o de la I, a continuación, entonces cambia a una C. Repito, cada vez que la Z tiene a continuación la vocal E o la vocal I, se convierte en una C. Por eso, maíces, ven la E después del sonido, se convierte la Z en una C. Igual raíces, que viene de raíz. Se escribe con C las formas de los verbos terminados en ceder, sender, cibir, citar. Por ejemplo, conceder, encender, recibir, percibir. Se escriben con C los verbos terminados en zar. Ante la vocal E cambian a C, que es lo que yo le explicaba antes o les explicaba antes. Por ejemplo, analizar, analicé. Avergonzar, avergoncé. Noten que el sonido de la Z pasó de Z a C. Funciona así con otras palabras. Por ejemplo, luz, luces. Capaz, capaces. Reglas de la CAM.
No hay mucho que trabajar, simplemente hay pocas palabras que se escriban con K en el castellano. Tenemos kimono, kilómetro, kilogramo, kiosco, karaoke, koala, perdón, y kung fu. Vamos a la regla de la Q. Se escriben con Q aquellas palabras que aparezcan en modo indicativo, es decir, como orden, y que hayan terminado en car. Por ejemplo, de buscar, busqué, de pescar, pesqué. Yo también podría decir busque, pesque. También se escriben con qué. Perdón, con qué no, con Q. Okay. Las formas usted y usted en modo imperativo. Usted, ustedes. Por ejemplo, usted busque, ustedes busquen. Usted pesque, ustedes pesquen. Las palabras latinas que tienen el sonido Q, por ejemplo, quorum, quantum, qualis. Antes de la U muda, seguida de las vocales E y la I, por ejemplo, queso. Porque si usamos la C normal, sería seso, ¿verdad? La C no tiene construcción o sonido fuerte. Entonces, para darle valor de fuerte, usamos la Q. Queso, quiste. Y como última práctica de esta semana, se les pide que redacten un texto narrativo donde utilicen al menos una palabra por cada una de las reglas. Por ejemplo, yo podría decir, mi prima vino a la casa y comió queso. Yo busqué el mejor.